La civilización griega clásica tuvo sus inicios entre el 1200 a.C. y fue a partir del 146 a.C. que comenzaría a desaparecer la clásica cultura griega, mientras que la civilización romana tuvo lugar entre el 753 a.C. y comenzaría su declive a partir del 476 después de Cristo. Pese a que estas dos civilizaciones tienen bastantes diferencias con respecto al sistema de gobierno, militar y cultural, sus respectivas mitologías son tan idénticas que hasta hay algunos que afirman que la mitología romana no existe, lo cual podría llegar a ser cierto, debido a que son tan parecidas que hasta se le ha denominado la mitología greco-romana. Así que en este video vamos a hablar sobre el por qué la mitología griega es tan parecida a la romana. Así que ahora, comenzamos. Para empezar, vamos a hablar sobre en qué se diferencian. Primero, en lo que se diferencia la mitología romana de la griega, obviamente son los nombres, ya que en la mitología romana el dios supremo es Júpiter, en cambio en la griega el dios supremo es Zeus, y así nos pondremos con prácticamente todos los dioses y personajes de estas mitologías: Atenea y Minerva, Ares y Marte, Afrodita y Venus, Hermes y Mercurio, etcétera, etcétera, etcétera. Esto se debe a que tanto la lengua latina como la lengua griega derivan del protoindoeuropeo. De ahí que los nombres sean tan distintos, aunque hay dioses que no cambiaron sus nombres, como Apolo y Dionisio. Segundo, en la religión griega, los creyentes veían a sus deidades como seres supremos, quienes representaban lo inalcanzable para los humanos. De ahí de que tengamos historias como las de Aracne o Licaón, que enseñaba a los creyentes que no debían ser superiores ni desobedecer a los dioses, mientras que los romanos veían a sus dioses como un ideal que un mortal podría llegar a aspirar, con la finalidad de mejorar a tal punto de trascender, lo cual explica por qué durante la época imperial del Imperio Romano, muchísimos emperadores se creían y eran prácticamente dioses. Tercero, pese a que los dioses griegos son prácticamente lo mismo que los romanos, solo que con nombres cambiados, hay algunos dioses que tienen unas cuantas diferencias, empezando por Ares y Marte. En la mitología griega, Ares no era un dios muy venerado así en comparación con otros dioses olímpicos, y normalmente los griegos lo representaban como un joven adulto impulsivo y que solo era el dios de la guerra, mientras que su contraparte romana era representado como un adulto experimentado y tenía otros atributos más que solo ser el dios de la guerra, como ser el dios de las cosechas, la valentía y la perfección. Y así como con Ares y Marte, podríamos hablar de Minerva y Atenea, que si bien ambas son diosas de la guerra, las dos tienen atributos, actitudes y apariencias distintas. Atenea, aparte de ser la diosa de la guerra, también es la diosa de la sabiduría, la justicia y la artesanía. Era representada con un estilo bélico, y en cuanto a su actitud, pues si vieron mi video de las crueldades de Atenea, es una diosa que era bastante ruda, estricta y cruel si estás en su contra, pero si estás con ella te irá bien, tal y como hizo con Odiseo o con Diomedes. Mientras que Minerva, aparte de los atributos de Atenea, era la diosa del arte y la artesanía, en los que estaba incluido el arte de la guerra. Era representada con un estilo un poco menos bélico, y en cuanto a su actitud, a diferencia de Atenea, era una diosa más consejera y pacífica, pero era igual de estricta y cruel. Si no, pregúntale a Medusa. Y así sucesivamente podríamos hablar de dioses romanos, que son un poco diferentes a los griegos, y en cuanto a los personajes mitológicos, pues también se encuentran diferencias, como Saturno y Cronos, y otros personajes más. Como cuarta diferencia, hablemos de una diminuta diferencia entre la forma en la que los romanos y los griegos conducían su culto, y era que el panteón de los romanos estaba más unificado, a diferencia de los griegos, debido a que los dioses no tenían características individuales o rasgos de personalidad que los hicieran agradables o desagradables, eran adorados como una unidad, de manera colectiva. Los griegos tenían más preferencias, también habían guerras entre los dioses y por lo tanto, había más estratificación, tal y como se ve en la guerra de Troya, donde unos dioses griegos apoyan a los aqueos y otros a los troyanos. Como quinta diferencia, que considero es la más marcada, hay dioses romanos que no están en la mitología griega. Por ejemplo, el dios Sol Invictus. Este dios comenzó a recibir adoración en el Imperio Romano tardío, bajo el gobierno del emperador Heliogábalo, de la dinastía de los Severos. Heliogábalo impuso el culto al Sol Invictus, pero debido a que no era una deidad 100% grecorromana, terminaría generando polémica y su muerte.
aunque los emperadores posteriores como Aureliano siguieron acuñando moneda con la corona solar radiante durante mucho tiempo. Otro ejemplo sería Janus, el dios de las puertas, los comienzos y los finales. Al igual que Prometeo, Jano es una clase de héroe cultural, ya que se le atribuye entre otras cosas la invención del dinero, la navegación y la agricultura. Según los romanos, este dios aseguraba buenos finales. En su tratado sobre los fastos, Ovidio caracteriza a Jano como aquel que en compañía de las horas custodiaba las puertas del cielo. Janus es padre de Fontus, dios de las fuentes, cascadas y pozos, otra deidad que no está en la mitología griega. Y así hay muchísimos ejemplos más como Vesta, la diosa del hogar y la familia, cuyo culto estaba centrado en el fuego sagrado, aunque esta diosa se terminaría relacionando con Hestia. Fides, la diosa de la confianza y la buena fe, a menudo asociada con los acuerdos y los juramentos, y por último estaría Pomona, la diosa de la fruta, y por extensión de los árboles frutales, los jardines y las huertas. Una vez dicho esto, pese a las claras diferencias que hay en la mitología grecorromana, igual siguen siendo muy parecidas. Da la sensación de que los romanos les dio flojera inventarse nuevos dioses y simplemente cogieron los griegos, les cambiaron los nombres y les añadieron algunas historias más y unos cuantos dioses más. Pero en esencia es prácticamente lo mismo, por lo que cabe preguntar, ¿por qué son tan similares? Antes de responder a la pregunta, hay que aclarar que en realidad nadie está copiando a nadie. La respuesta a por qué son tan similares es simple: sincretismo religioso. El sincretismo religioso es cuando dos sociedades distintas acaban por compartir o unir dos o más rasgos de origen diferente. En este caso, como los romanos durante el siglo II y I a.C. conquistaron todas las tierras de Grecia, vieron que los dioses griegos eran prácticamente iguales a los suyos, así que lo único que hicieron fue que tomaron las historias de estos dioses respectivamente y las añadieron a su respectiva mitología. Así que con esto puede que te preguntes, entonces, ¿la mitología romana existe? Pues técnicamente no, ya que los romanos les interesaba más la historia y el sistema de cómo operar un gobierno y expandir su imperio que en contar historias con eventos fantásticos. Por eso es que a partir de la época imperial de Roma, los relatos relacionados con los dioses comienzan a desaparecer y son reemplazados por la historia de los emperadores. Y bueno, hasta aquí ha llegado el video sobre el por qué la mitología romana es tan parecida a la mitología griega. ¿Qué otras mitologías crees que se parecen mucho? Por favor, me lo puedes dejar en los comentarios. Además de eso, dale me gusta al video y recomiéndame otros temas similares. Puedes seguirme en Instagram donde hago contenido similar y nos vemos en el próximo video. Chao.